Buenas noches, apreciados hermanos. Les invito entonces a abrir Malaquías. Estamos estudiando o reflexionando, mejor dicho, en el libro del profeta Malaquías. Mi mensajero, eso es lo que significa el nombre Malaquías. Mi mensajero. Malaquías realizó su ministerio en el periodo post-exílico. Ustedes recordarán que el pueblo de Israel estuvo en Babilonia cautivo y luego retornaron a su tierra bajo el imperio medo-persa. Reconstruyeron el templo, reconstruyeron los muros de la ciudad de Jerusalén y volvieron a habitar en su tierra. El profeta Malaquías en nuestra Biblia es el último libro, en realidad, del Antiguo Testamento. Y en realidad Malaquías, con ese mensaje profético, se cierra el canon del Antiguo Testamento y viene un periodo conocido como el periodo intertestamentario, el periodo de 400 años que hay entre Malaquías y Mateo. 400 años de silencio, no hubo profetas canónicos, no hay mensaje de Dios en ese tiempo. Así que este último libro del Antiguo Testamento debe ser muy importante, ¿no les parece? El último libro del Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan cuando estuvimos reflexionando en el libro del profeta Habacuc, que el profeta Habacuc cuestionó a Dios. Dios, ¿por qué no actúas? ¿Por qué ves tanta injusticia y tanta maldad y no haces nada? El profeta Habacuc pregunta a Dios. Bueno, en el libro de Malaquías es al revés. Es Dios quien cuestiona a la nación de Israel. Dios le hace preguntas que en realidad son reclamos de Dios para este pueblo rebelde. En la reflexión de hoy nos vamos a enfocar en la parte donde Dios cuestiona la fidelidad de los sacerdotes. Dios acusa a los sacerdotes de dos pecados aquí en el libro del profeta Malaquías. Los sacerdotes levitas. Primer pecado que los acusa aquí en Malaquías, los reprende por menospreciar su nombre, el nombre de Dios. Y el segundo pecado, los reprende por faltar al pacto sacerdotal. El pacto que Dios hace con el antepasado de ellos, Leví. Entonces, vamos a leer, por favor, Malaquías capítulo 1. Lean conmigo desde el versículo 6 hasta el final del capítulo 1. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Comienzo. El Señor Todopoderoso dice a los sacerdotes: los hijos honran a sus padres y los criados respetan a sus amos. Pues si yo soy el padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está el temor? En el versículo 7, prosigo leyendo Malaquías capítulo 1, versículo 7. Termino leyendo el versículo 6. ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?
en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, el 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Apreciados hermanos, los sacerdotes de Israel en la época de Malaquías no estaban honrando a Dios. No lo honraban ni como Padre ni como Señor. El profeta les dice que ellos estaban menospreciando el nombre de Dios. Cuando aquí el profeta y cuando Dios dice, ustedes menosprecian mi nombre, no se refiere a esas letras que conforman el nombre Dios. No se refiere a un nombre propio, se refiere a él mismo, porque el nombre es un reflejo de lo que Dios es, de su carácter, de su esencia. Por lo tanto, cuando Dios dice aquí, ustedes menosprecian mi nombre, está diciéndoles que ellos estaban menospreciando a Dios mismo. La Biblia nos enseña a acercarnos a Dios con confianza, como un hijo se acerca a su padre. Sin embargo, los sacerdotes abusaban de esa familiaridad, abusaban de esa confianza. Ellos, los sacerdotes, negaron los cargos. Ese reclamo que Dios les hace, ellos lo niegan y le dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Estaban diciendo, en otras palabras, no te hemos menospreciado, estás acusándonos falsamente de algo que no hemos hecho. Y si hemos hecho algo malo, pruébalo. Esa es más o menos la respuesta que ellos están dando a lo que Dios les señala por medio de Malaquías. Entonces, vemos aquí cómo el Señor hace este reclamo.
En Levítico 21:6, Levítico 21:6 dice así, que los sacerdotes santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Eso es lo que Dios esperaba cuando estableció el sacerdocio levítico. Cuando ustedes oyen aquí la palabra sacerdotes, por favor, ni por un instante piensen en los sacerdotes católicos. El sacerdocio católico es errado, es falso, nada tiene que ver con el sacerdocio de la Biblia. Cuando aquí Dios le reclama a los sacerdotes es a los sacerdotes levitas. Recuerden que en la época de Moisés, Dios estableció un pacto con el patriarca Leví. Era uno de los 12 hijos de Jacob, Leví. Y sus descendientes fueron y constituyeron la tribu sacerdotal en Israel. Dios escogió a los levitas para ser exclusivamente los sacerdotes del pueblo de Israel. Las ofrendas que ellos presentaran a Dios tenían que ser de esta manera. Voy a leer y voy a citarles, por favor, Levítico capítulo 22, versículos 18 al 25. Levítico 22 del 18 al 25. ¿Cómo tenían que ser las ofrendas que los levitas, los sacerdotes, ofrecieran a Dios? Dice así: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno y de entre los corderos o de entre las cabras. Repito aquí Levítico 22, 19. Y dice el 20, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Es decir, que cuando una persona del pueblo de Israel llegaba con un animal para ofrecerlo, lo presentaba ante los sacerdotes tenían que inspeccionar el animal y rechazarlo si no reunía las condiciones que Dios establece. Un animal perfecto, sin defecto físico. Sin embargo, ¿qué era lo que estaban haciendo en los días de Malaquías? Estaban aceptando animales que no reunían los requisitos que en el libro, en el manual del sacerdocio establecía. Y leo entonces Levítico 22, versículo 21. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Levíticos 22, 18 al 25 establece cómo tenían que ser los animales para sacrificarlos en honor a Dios.
Vamos por favor a Levíticos de nuevo, volvamos. Dios reclama a los sacerdotes de Israel por no ofrecer sacrificios correctos, porque estaban menospreciando a Dios. Ahora en Levítico Malaquías capítulo 2, lean conmigo por favor versículos 1 al 9. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios está haciendo aquí una advertencia que los va a echar del sacerdocio. Y hace en los versículos siguientes, 5, 6 hasta el 9, hace un recordatorio del pacto que estableció con su antepasado Leví y de cómo al inicio del sacerdocio ellos fueron respetuosos y fueron obedientes y consagrados a Dios, los levitas, pero habían fallado. No estaban enseñando la ley, la palabra de Dios al pueblo de Israel. Los sacerdotes levitas estaban enseñando falsedad, no enseñaban la verdad de Dios. Malaquías capítulo 3, acompáñenme por favor, versículos 3 al 5. Y se sentará para afinar, aquí habla de una profecía, de un juicio, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto castigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Dios entonces reclama a los líderes espirituales de la nación de Israel, a los sacerdotes, les reclama por no tener respeto, no tener reverencia, no tener temor a Dios. Eso era lo que estaban cayendo los sacerdotes levitas. No eran hombres de Dios, no eran consagrados a Dios. Y Dios les advierte que van a ser echados del sacerdocio, tal y como ocurrió en el año 70 de la era cristiana, cuando Roma destruye el templo de Jerusalén y arrasa con todo y desapareció por completo el templo. Aquí en el libro de Malaquías, en estos pasajes que acabamos de reflexionar, Dios es presentado aquí por Malaquías como un Dios que ama. Un Dios que ama aún a aquellos que no merecen su amor. Malaquías presenta a Dios como Padre, lo presenta como Señor y lo presenta como Rey de Reyes. Ahora pregunto, apreciados hermanos, nuestro culto a Dios debe ser ofrecido con reverencia. Debemos ofrecerle lo mejor. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos dándole a Dios lo que nos sobra? ¿Estamos teniendo la actitud correcta para adorar cuando estamos reunidos como iglesia? Sea martes de oración, jueves de estudio bíblico o domingo cuando adoramos a Dios, ¿tenemos la actitud correcta? ¿Son nuestras reuniones llenas de reverencia y de respeto? ¿Adoramos a Dios en espíritu y en verdad? Probablemente muchas de nuestras reuniones y de nuestros cultos carecen de reverencia,
carecen de concentración y de enfoque. ¿Acepta Dios nuestras ofrendas? Porque lo que nosotros ahora somos sacerdotes de Dios. Primera de Pedro 2:9. Pedro dice a los cristianos que somos sacerdotes de Dios. Nosotros ofrecemos a Dios sacrificios espirituales. El canto es un sacrificio espiritual. Nuestra vida diaria es la ofrenda que ofrecemos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, la reflexión que Dios pone aquí para nosotros es: ¿estamos rindiendo el mejor culto a Dios? Hermanos, Dios es santísimo. Cuando estamos reunidos, estamos ante la presencia del Dios 3 veces santo, el Dios vivo, verdadero. No es un nombre, no es una imagen. ¿Creemos de verdad en que Dios existe y que a Él estamos adorando? El llamado es para aquellos que estamos sirviendo y que estamos al frente, dirigiendo en cualquier área, en cualquier cosa, en las reuniones de la iglesia. Necesitamos esmerarnos para ofrecer lo mejor a Dios, el mejor culto de adoración, porque Dios lo merece. Que Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias.